a todos nuestros oyentes a través de este programa Shema Israel. De día viernes, estamos aquí en esta mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 12, estamos contigo, hablando de las Sagradas Escrituras a través de las raíces hebreas. Auspician este programa Ministerio Nueva Jerusalén y Asociación Benéfica Emanuel. Muy bien, podemos entonces decirles a todos nuestros oyentes que en este tiempo de la restauración, en este tiempo donde el Abba Kadosh, el Abba Yahweh, está llamando desde los 4 puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que pertenecen al pueblo de Israel. Todos los que están esparcidos por toda la tierra, por toda la Eretz, están siendo restaurados en estos últimos tiempos en los que vivimos. Así que desde este programa estamos llamando a todos aquellos que a través de las escrituras hebreas quieren conocer la Emet y obedecer la palabra. El Ministerio Nueva Jerusalén y la Asociación Benéfica Emanuel estamos trabajando en la zona sur de Madrid, allí en la calle Avenida de la Mancha, número 20, en el local 4, entrada por la calle Alcarria. La Asociación Benéfica está allí trabajando los días lunes, jueves y sábados. Los días lunes y jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 y desde las 5 de la tarde hasta las 20, hasta las 8 de la tarde. Así que y los sábados a partir de las 12 estamos repartiendo fruta y verdura allí en la Asociación Benéfica Emanuel. Si necesitas nuestra ayuda, llámanos al 653 8700 87. El Ministerio Nueva Jerusalén nos reunimos los días sábados a partir de las 5 de la tarde, así que estamos trabajando tanto para ayudar a las personas en lo espiritual, como también dando de comer, vistiendo al desnudo, dando alimentos, juguetes, ropa, de todo lo que llega a nuestras manos. Así que si quieres ayudarnos a seguir ayudando a todas aquellas personas que son necesitadas, puedes comunicarte con nosotros. Si quieres donarnos ropa, juguetes, todo lo que tú a lo mejor quieres tirar y no te sirve, te está estorbando en tu casa, llámanos al 653 8700 87. Asociación Benéfica Emanuel, pues entonces te da la bienvenida en este programa. También el Ministerio Nueva Jerusalén, el cual es un ministerio que nos basamos en las enseñanzas de nuestro Abba Yahweh y de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Muy bien.
Pues en esta mañana vamos a aprovechar el tiempo, este hermoso, precioso tiempo que nuestro Abba nos da para poder hablar de su palabra y conectarnos con él a través de las Escrituras, porque las Escrituras vendría a ser como el teléfono rojo, ¿verdad? Que usan los políticos, que se comunican directamente entre ellos. Pues nosotros tenemos este teléfono, ¿verdad? Directo, que nos habla directamente nuestro Abba por su palabra. Realmente la palabra es la que nos lleva a toda verdad, porque en su palabra Él nos muestra sus pensamientos, sus propósitos y también nos muestra su corazón, aquello que Él quiere mostrarnos a cada uno de sus hijos. Entonces es muy importante que nuestros oídos estén atentos a su voz y que también seamos obedientes, porque en la obediencia está la bendición. Él nos quiere bendecir, Él no quiere que seamos derrotados, sino que Él nos quiere hacer victoriosos en todas nuestras áreas. Por eso es importante el tema que vamos a tocar en esta mañana. El tema que quiero hablarles es un tema que muchos, dicen una cosa, otros dicen otra, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras, qué es lo que nos habla nuestro Abba Yahweh a través de su palabra. ¿Qué es lo que significa juzgar? ¿Sí? Vamos a ver y vamos a escudriñar un poquito las Escrituras a través de las raíces hebreas con respecto a este tema. Así que muchas veces, con mucha frecuencia, escucho a personas decir cosas como juzgar es pecado y que solo nuestro Abba, nuestro Creador, nuestro Abba Yahweh es el único que puede juzgar. Así que tenemos versos claves en las Sagradas Escrituras que algunas personas usan justamente para afirmar que no debemos juzgar a otros. Y se encuentran en el relato del Sermón del Monte, cuando nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Esto está en el libro de Matillahu, Mateo 7, versos 1 y 2. Fíjense en que nuestro Yahshua HaMashiach, Él también dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí en el libro de Yohanan, Juan 7:24. Así que, mis amados, por supuesto, esta aparente contradicción, que en la palabra, las Escrituras, no existe la contradicción, ¿sí? Porque nuestro Abba, nuestro Padre, es inmutable. Entonces Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él no cambia, eso significa inmutable. Entonces en las Escrituras, cuando tal vez dicen o piensen que hay una contradicción, esto no es así. Hay que escudriñar las Escrituras, hay que buscar la raíz hebrea para que podamos entender, ¿verdad?, qué es lo verdadero. Así que no hay contradicción ni aparente, ni nada que le podamos buscarle la vuelta. No hay contradicción en la palabra. Así que estos versos que acabamos de leer en Matillahu 7, 1 al 2 y Yohanan 7, 24, nos lleva justo al punto de cuándo juzgar y cuándo no. Qué juzgar y qué no juzgar. Así que permítanme,
mis amados, comenzar con algunas de las definiciones más antiguas de la palabra juzgar. Así que yendo al hebreo, que es el idioma en el cual fue escrita las Sagradas Escrituras, ¿por qué fue escrito en hebreo? Porque las Sagradas Escrituras, la Torá, fue entregada al pueblo de Israel. El pueblo de Israel habla hebreo. Todos los personajes de las Sagradas Escrituras son hebreos, ¿sí? Comenzando desde Adán hasta el último hombre de la faz de la tierra, tenemos esa raíz hebrea porque hemos nacido y somos parte de esta generación que viene de Adán. Luego Noé, que es Noaj, también todos ellos han sido hebreos y hablaban el hebreo. Nuestro Yeshua, nuestro Salvador, también era hebreo, era de la tribu de Judá. Judá, ¿sí? Es una de las tribus en el cual Yeshua desciende. Entonces, todos los discípulos de nuestro Yeshua, de nuestro Salvador, también eran hebreos y hablaban el idioma hebreo. Y ellos escribieron, inspirados por el Ruach HaKodesh, las Sagradas Escrituras en hebreo. Así que nosotros tenemos que tener una mente hebrea para poder llegar a entender lo que está escrito en la palabra, en las Escrituras. Así que yendo al hebreo, la palabra juzgar significa, en primer lugar, dirigir o guiar. Después, juzgar significa también separar, partir, cernir. ¿Sí? Vuelvo a repetirles. Yendo al hebreo, la palabra juzgar significa, en primer lugar, dirigir o guiar. Y después, juzgar significa separar, partir, cernir. Así que juzgar, entonces, siempre involucra separar lo bueno de lo malo cuidadosamente. Significa separar lo correcto de lo incorrecto. Esto quiere decir que un hombre no puede dirigir o guiar a menos que también juzgue. Así sucedió con Moshe, quien dirigía o guiaba a través de juzgar al pueblo. Así también lo hicieron los mismos jueces del antiguo pacto, mal llamado testamento, porque no es testamento, ¿sí? La verdadera palabra es pacto, antiguo pacto. Así que entonces nos resulta inevitable el hecho que debemos de tener jueces y que hay un lugar para juzgar. Esto siempre ha sido parte de la regla de nuestro Abba Yahweh, bajo los pactos tanto del antiguo como del nuevo pacto o pacto renovado. Juzgar, mis amados, es un uso importante de nuestro albedrío y requiere gran cuidado. En particular, al formarnos opiniones acerca de otras personas. Todos nuestros juicios deben ser guiados por las normas de rectitud. Recordemos que solo Yahweh es quien conoce el corazón de todos. Puede Él realizar juicios definitivos de las personas. Pero a veces la gente piensa que es incorrecto juzgar de cualquier manera a otras personas. Aunque es verdad que no debemos condenar a los demás ni juzgarlos injustamente. Entonces será necesario que en el transcurso de nuestra vida juzguemos conceptos, juzguemos situaciones y también personas.
Nuestro Abba, nuestro Mashiach, ha dado muchos mandamientos, muchos mitzvot. Nuestro Abba Kadosh nos ha dejado muchos mandamientos, muchos mitzvot, que no nos son posible guardar sin formar justos juicios. Por ejemplo, Él nos dice: guardaos de los falsos profetas. También nos dice: por sus frutos los conoceréis. Allí en el libro de Mateo 7, 14 y 16. También dice: y salid de entre los inicuos. En muchas de las decisiones importantes que tendremos que tomar en nuestra vida, mis amados, será necesario que nos formemos realmente un juicio de las personas. Por ejemplo, al escoger a nuestras amistades, al votar por líderes del gobierno y al elegir por sobre todo a nuestro cónyuge. Si estás a punto de casarte o vas a casarte, tienes que tomar un juicio, ¿verdad?, de la persona que va a convivir contigo durante el resto de tu vida. Así que Yahshua nos ha dado una advertencia para guiarnos en los juicios que nos formemos de los demás. Dice nuestro Salvador, nuestro Mashiach, Yahshua: porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí, hay una viga en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto lo podemos leer en las Sagradas Escrituras, en el libro de Matillá, capítulo 7, versos 2 al 5. Así que en este pasaje de las Escrituras, Yahshua enseña que la falta que veamos en otra persona a menudo es como una paja en el ojo de ella, en comparación con nuestras propias faltas, que son como una enorme viga en nuestros propios ojos. Entonces, mis amados, a veces nos encontramos con las faltas de los demás cuando deberíamos estar esforzándonos por mejorar nuestra propia persona, que realmente tenemos mucho que cambiar. Por consiguiente, el Shaliach Shaul, mal llamado Pablo, amonesta a no usar el sistema legal secular para arreglar sus diferencias, más bien hacer de la congregación una corte legal, diciendo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los kadoshim, de los santos? ¿O no sabéis que los kadoshim, santos, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, a los malajim? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Estos versos lo puedes leer en 1 Corintios, capítulo 6, versos 1 al 3 y verso 5. Mis amados, el mandamiento de que no juzguemos a los demás
no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras claramente nos enseña que la emet, la verdad, es objetiva, no relativa, es objetiva, perpetua e inseparable del carácter de nuestro Abba Yahweh. Así que cualquier cosa que contradiga la emet, la verdad, es mentira. Pero desde luego, llamar a algo mentira, ¿qué estamos haciendo? Pues juzgar. Así que decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Yahweh, con su escritura, con sus mandamientos. Así que cuando nuestro Mashiach Yeshua habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo que es realmente, con una base en la definición del pecado que nos habla Yahweh a través de su palabra, de su dabar. Y el mandamiento de que no juzguemos a los demás no significa que no deba haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. Así que, mis amados, la Torá, las Escrituras, Torá significa instrucción de Yahweh, y corresponde todos los libros de las Sagradas Escrituras, desde Bereshit, Génesis, hasta el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Entonces la Torá tiene todo un libro. Fíjense en que es importantísimo este tema, el juzgar, porque las Sagradas Escrituras, la Torá tiene todo un libro titulado Jueces. Seguramente lo conoces, ¿verdad? El libro de los jueces es un libro que está en el Antiguo Pacto, y justamente los jueces eran puestos por Yahweh mismo, ¿sí? Porque ellos juzgaban al pueblo. Ahí en el libro de Jueces 2:18. Pero el moderno sistema judicial, incluyendo a sus jueces, es una parte necesaria también para la sociedad en los días de hoy. Así que al decir no juzguéis, nuestro Mashiach Yeshua no estaba diciendo todo lo vale. Así que en Deuteronomio, en el libro de Devarim, Deuteronomio 16:18, nos habla las Escrituras y nos dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que nuestro Elohei Yahweh te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Así que, mis amados, un juez es una persona que ha recibido una autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la instrucción de nuestro Abba Yahweh, y sobre las obras y palabras que pronuncian otras personas. Así que el juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho sin un cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. Así que la policía no funciona bien sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. ¿Y cómo se beneficia entonces con respecto a esto la sociedad?
Pues justamente, mis amados, teniendo orden. Si imagínense que aún el mundo está como está, habiendo jueces y habiendo policías, imagínense si no hubiera leyes que hay que cumplir, si no hubiera policías que tratan de ejecutar esas leyes y que se cumplan, y que estuvieran los jueces justamente para sentenciar y condenar a aquellos que no las obedecen. Imagínense el caos en el que viviríamos. Así que, mis amados, nosotros nos beneficiamos como sociedad de este sistema que mismamente nuestro Abba Yahweh lo implantó en las Escrituras y que el mismo Moshe ejecutó al pueblo de Israel. Acuérdense que cuando ellos salieron de Misrayim, de Egipto, salieron millones de personas, millones de esclavos. Y ellos, claro, conocían al Todopoderoso. Ellos conocían a un Elohei que no tenía nombre, pero sabían que existía, y a él oraban y clamaban para que salieran de la esclavitud. Allí entonces, cuando ellos salieron de la esclavitud con mano de poder y fueron llevados al monte de Sinaí para recibir la Torá, ellos tenían que recibir la ley. La ley. El hombre no puede vivir sin ley, mis amados. El hombre no puede vivir sin ley, tampoco puede vivir sin alguien que juzgue a través de esa ley. La ley perfecta, la ley inmutable, la ley que le pertenece a nuestro Abba. Mis amados, entonces, en todas las ciudades, en los tribunales de Israel, había 3 tipos de tribunales, con 3 jueces. Había 23 jueces y 71 jueces. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un tribunal de 23 jueces, llamado Pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte, hacía falta un tribunal de 23 jueces. Así que en Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces, 1 de 71, en el cual el sumo sacerdote, el sumo Cohen, era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín, que, si se acuerdan, eran justamente ellos los que juzgaron a nuestro Mashiach Yeshua y lo asesinaron. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un gran lugar designado para ellos, justamente en el mismo templo. Fíjense, el mismo diablo estaba metido dentro del mismo templo. Así que en Deuteronomio 16:19, dice: no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat, ¿sí? Entonces, amados, para no torcer un veredicto que no se puede seguir la justicia que le parece al hombre, sino que realmente la justicia tiene que ser a través de la palabra, de los mandamientos de Yahweh que Él manda en su Torá. En el libro de Romanos, Romanillim, capítulo 2, verso 20,
Dice: tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho: no codiciarás. Así que la Torá es kadosh y el mandamiento es kadosh, justo y bueno. En Matillahu 23 está escrito: lo más importante de la Torá, la justicia, la rajamín, que es la misericordia, la rajamín, y la fidelidad, o sea, fe. Mis amados, en la Torá está expresada la justicia de nuestro Abba Kadosh, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá, ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo. No los criterios humanistas, ni lo que piensa la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento, mis amados, no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal, según las normas establecidas para el hombre. Así que hay una sola justicia verdadera, y esa justicia, mis amados, ha sido revelada de dos maneras: en la Torá de Moshe y en Yeshua HaMashiach. Justamente como está escrito en el libro de Romanos, Romanillim 3:21, que dice: pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Elohei ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Fíjense en que no dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Abba Kadosh, y además Yeshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. El mismo Mashiach, Yeshua, es la justicia de nuestro Elohei, como está escrito en el libro de Primera de Corintios 1:30, Aleph Corintiyim 1:30, dice: mas por obra suya estáis vosotros en el Mashiach, Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Elohei y justificación y santificación y redención. Así que, mis amados, tú que me estás escuchando en esta mañana aquí, en este programa Shema Israel, todos debemos juzgar para distinguir el bien del mal. Así que menciono esto porque es el fundamento justamente del juicio. Nosotros, por ejemplo, debemos juzgar qué es trigo y qué es cizaña, qué es luz y qué es obscuridad, qué ayudaría y qué estorbaría, y con quién tener compañerismo y a quién evitar. Esto lo podemos confirmar en el libro de Segunda de Tesalonicenses 3:6. Así que si hacemos estos juicios, mis amados, a través de la palabra de Yahweh, por el testimonio del Ruach HaKadosh y por el don del discernimiento, el cual es un don muy especial para juzgar justo juicio. Hay otro tipo de juicio que va más allá de los intereses personales. Es el juzgar a otros para corrección. Tenemos que entender que no podemos corregir a nadie hasta que hayamos discernido lo que necesita ser corregido en la otra persona. Vamos a ver qué nos dice el libro de Matillahu, Mateo 18,
versos 15 al 19. Nos dice, por tanto, si tu hermano se aparta de la Torá, ve y corrígelo en privado, estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no presta atención a tu corrección, insiste todavía y toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra de corrección que sea dicha. Y si también a ellos rechaza, insiste más y trae el caso ante la congregación local, teniendo toda la comunidad de testigo. Y si también rechaza el testimonio del tribunal dado ante toda la comunidad, considéralo como un gentil y un publicano. De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra deberá ser prohibido primeramente en el cielo, y todo lo que permitáis en la tierra deberá ser permitido previamente en el cielo, en los Yamayim. Así que de nuevo os digo, si 2 jueces de entre vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa u oración necesaria para proteger la fe de la comunidad, les será permitida por mi Abba que está en los cielos. Así que, mi amado, si tu hermano comete una infracción o un mandamiento, ve personalmente a él, que es el transgresor, y monéstalo. No se debe ir a otro hermano. Yahshua fue claro en decir que vayas directamente al infractor. Tu hermano comete una infracción o un mandamiento, ve personalmente a él, que él es el transgresor, y amonéstalo. No se debe ir a otro hermano, mi amado. Yahshua fue claro en decir que vayas directamente al infractor. Así que la amonestación amedrenta al sabio. Ahí en el libro de Proverbios 17:10 nos dice esto. Este es el primer paso para juzgar a alguien de manera espiritual. Habrás de reprender a tu prójimo y no acarrearás pecado por causa de él. Esto nos lo habla en el capítulo 19 del libro de Levítico, verso 17. Así que, ¿qué pasa si tu hermano entonces no te escucha? Si tu hermano no atiende la comunicación, entonces Yahshua indica que tomes contigo a 2 o 3 testigos, como también nos habla en el libro de Devarim, Deuteronomio 19:15. Esta es la manera de juzgar a alguien junto con hermanos, con ajim. Si alguien hace una infracción al asunto discutido o presentado, por ejemplo, cualquiera que mate a alguno por el testimonio de testigos, se hará morir al homicida, pero el testimonio de un solo testigo no bastará para que una persona muera. Esto lo leemos en el libro de Números 35:30. Así que, mis amados, todo asunto que se debe juzgar debe ser corroborado por 3 personas. Yahweh dice que un infractor de la ley no tiene parte en el reino de Elohei, no tiene parte en su reino, y nos da el orden de cómo proceder cuando nos ofenden o vemos a alguien cometiendo un pecado. El Shaliach Shaul, con el mismo principio de su Raboní, Yahshua, dice en Romanos 2, versos 1 al 3, lo leo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga,
pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Elohei sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Yahweh? Mostrando así que nadie está en autoridad de juzgar, si el que juzga es un transgresor. Entonces, cuidado cuando levantemos un dedo para señalar a alguien, porque hay otros dedos que te están señalando a ti. Por eso cuando tú juzgues a alguien sobre un tema o sobre una actitud o sobre algo mal que ha hecho tu hermano, primero observa tu vida. ¿Estás limpio de ese mismo pecado como para que tú puedas tener la autoridad para juzgar? Es importante recalcar que los falsos profetas, mis amados, manifiestan señales de una persona muy espiritual, pero sigue siendo en el fondo un pecador. Aquí no está hablando de un incrédulo, sino justamente de un falso creyente, y que hay muchos metidos dentro del redil, disfrazados como ángel de luz. Así que en otras palabras, mis amados, no se puede juzgar en contra de algo de lo cual eres culpable. ¿Sí? Ninguna persona que suelen tener títulos como profeta, pastor, roe, moré, rabino, apóstol, el título que sea, me da igual. Si no está libre de toda culpa, no tiene autoridad para juzgar a nadie en la congregación. Así que muchos dicen, fumar es malo. Y muchos también le dicen a sus propios hijos, no fumes, porque fumar es malo. Pero hay padres que fuman. Entonces, estás haciendo un juicio hipócrita, ¿sí o no? Decir que es pecado tener relaciones sexuales antes de casarse cuando estás pecando de esta manera, ¿es correcto o incorrecto? Es incorrecto, ¿verdad? Es lo que Yahshua nos señaló. Nota que se juzga el pecado o acción, no a la persona, pero se emite juicio. No te quedes callado. Cuando a Yahshua le trajeron la mujer sorprendida en adulterio, ahí en Yohanan 8, del 1 al 11, lo puedes leer. Fíjense en que él no condena a la persona, pero sí dijo que no pecara más. Por lo tanto, no es mandar a la persona al infierno, como muchos se ponen en lugar de juez y condenan al infierno. Mismamente utilizan hasta los púlpitos para condenar y mandar a la gente al infierno. Esto, mis amados, como hizo Yahshua, es señalar con amor, con ahavá, que lo que hace o que hizo la persona que ha cometido un error o un pecado no es correcto. Ahí en el libro de Efesios 4:15 nos lo dice, nos lo confirma. Así que decir que algo es pecado no es juzgar, sino señalar la verdad en la esperanza de que esa persona proceda al arrepentimiento, como nos habla el libro de Santiago 5:20. Siempre y cuando uno no sea culpable de dicho pecado. Así que nuestra labor es declarar las verdades que están escritas en la palabra de Yahweh sobre lo que es pecado. Así de sencillo. No hay más vueltas. Debemos tener cuidado defendiendo lo que Yahweh llama pecado. Defender el pecado es tan malo como cometerlo. Y aquel que defiende el pecado es cómplice. Porque estás siendo de piedra de tropiezo. Así que cuídense
Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Eso nos lo dice en el libro de Lucas 17:3. Es por esta razón que no hace sentido llamar a alguien intolerante por decir que algo es pecado. Mashiach no llamó a ser tolerantes del pecado, sino a reprenderlo, mis amados. Así como tú tienes autoridad para reprender al diablo o los demonios, también debes de reprender el pecado y debes de reprender a aquel que está cometiendo el pecado. No debemos de ser tolerantes con el pecado. No debemos de estar de acuerdo con el pecado. La tolerancia es respetar a la persona a pesar de su punto de vista distinto, donde diferimos en nuestras opiniones, pero no nos rechazamos a causa de ellas. Yeshua nunca dejó pasar un pecado sin señalarlo, pero tampoco nunca rechazó a alguien a causa de su pecado. ¿Recuerdas a la mujer samaritana? Ahí en el libro de Yohanan 4, 1 al 42. Dice que le dijo Yeshua: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero fíjense en que Yeshua nunca la denigró, ni la insultó, ni la faltó el respeto. Sencillamente señaló que ella estaba en pecado. Al contrario, la ordenó, a pesar de su pecado, la ordenó a que fuera a predicar a su ciudad, a que ella dijera lo que había visto y con quién había estado. Mis amados, entonces, ¿cómo debemos de juzgar según las Escrituras? Nos habla en el libro de Juan 7:24, con justo juicio. Para poder señalar lo que no es verdad, primero tienes que conocer la verdad, o sea, las Escrituras de Yahweh. Si no, estarás juzgando hipócritamente. También debemos de juzgar sin hipocresías. Si ya conoces la verdad, la emet, la palabra, la dabar, las Escrituras de Yahweh, asegúrate de que vives según ella. Si no, serás hipócrita, como los escribas y los fariseos que dicen y no hacen, porque son sepulcros blanqueados, como dice en Mateo 23, Matillahu 23:3. Debemos también de juzgar con amor. Cuando vayas a afirmar la verdad ante un pecado, cuidado cómo lo expresas. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno, como nos habla en el libro de Colosenses 4:6. Por lo tanto, mis amados, antes de juzgar, mira la paja de tu ojo. Asegúrate que no tienes vigas en los tuyos. Antes de mirar la paja del ojo de tu hermano, mira si tú tienes una viga. La Torá misma dice que debes sacar tu viga primero para poder ver claramente y sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Tenemos que sacar las pajas de los ojos de quienes tienen, pero primero asegúrate que no tienes ninguna viga en los tuyos. En otro pasaje, Yeshua HaMashiach ordena directamente juzgar. Él dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, en Yohanan 7:24. Aquí tenemos una pista sobre el tipo correcto versus el tipo incorrecto de juicio. Usando este verso y varios otros, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. El juicio pecaminoso es un juicio superficial, es un juicio malo. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado, mis amados. Nos habla en el libro de Yohanan, Juan 7:24. Es absurdo sacar conclusiones antes
de investigar realmente los hechos, como nos habla en el libro de Mishlei, Proverbios 18:13. Simón el fariseo dice que juzgó a una mujer con base en su apariencia y reputación, pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada. Por tanto, se atrajo el reproche de su juicio injusto. Solo podemos leer en el libro de Lucas 7, 36, 50. Mis amados, el juicio hipócrita es malo. El mandato de Yahshua HaMashiach de no juzgar a los demás en Mateo 7:1 está precedido por comparaciones con los hipócritas. Ahí en Mateo 6, Matillahu 6, 2 y 5 y 16. Y seguido por una advertencia contra la hipocresía, como nos habla en el libro de Mateo, Matillahu 7, versos 3 al 5. Cuando señalamos el pecado de otros mientras cometemos el mismo pecado, nos condenamos a nosotros mismos, como dice en Romanos 2:1. El juicio severo, implacable, es malo. Debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, como nos dice en Tito 3:2. Los misericordiosos alcanzarán rajamín, misericordia, como nos dice en Mateo 5:7. Y como Yahshua advirtió, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Matillahu 7:2. El juicio santurrón es malo. Estamos llamados a la humildad, y Yahweh resiste a los soberbios, como dice en Santiago 4:6. Así que, mis amados, el fariseo, el que es un fariseo, está juzgando según un santurrón, y eso es malo, es pecado. En la parábola de Yahshua sobre el fariseo y el publicano, confiaba en su propia justicia y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Elohé ve el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo. Lean ahí en Lucas 18, 9 al 14. Así que el juicio falso es malo, mis amados. Las Escrituras claramente lo prohíben, dar falso testimonio. Ahí en Proverbios 19, 5. Que a nadie difamen, dice en Tito 3, 2. Qué tremendo cuando realmente hacen un juicio malo sobre una persona y no tienen realmente la verdad para poder juzgar a esa persona. Están difamando, mis amados, y la difamación es un pecado muy, pero que muy grave. Dar un falso testimonio, y más a un hermano, a un ungido, es doblemente más grave. Así que a los seguidores del Mashiach Yahshua, se nos acusa a menudo de juzgar o de ser intolerantes cuando hablan contra el pecado. Pero recuerden, oponerse al pecado no es malo. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atrae los golpes y los dardos de los que optan por el pecado más bien que por la vida que agrada a Yahweh. El mismo Yohanan, el que hacía inmersión en las aguas, incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Acuérdense que Yohanan fue decapitado justamente por declarar el pecado que había en Herodías, porque había cometido y estaba cometiendo adulterio con Herodes. Ahí en Marcos, en el libro de Marcos, lo puedes leer 6, versos 18-19. Así que con el tiempo, esta mujer, Herodías, silenció a Yohanan. Le cortó la cabeza. Pero, ¿saben?
no pudo silenciar la Emet, la verdad. Y la verdad es Yeshua HaMashiach, la verdad es la Torá. Ahí lo puedes leer en Isaías 48. Así que, mis amados, a los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial. Yeshua elogia el justo juicio en Yohanan 7:24. ¿Por qué? Porque debemos discernir, mis amados. En el libro de Colosenses 1:9, en Primera de Tesalonicenses 5:21, no los habla esto, no los dice, no los ordena. Debemos predicar, mis amados, con toda la instrucción, que es la Torá, incluyendo el pecado. Y hay muchos que no hablan del pecado, porque temen de que las ovejas se les vaya del redil de la congregación o de la iglesia o de la asamblea. Entonces temen hablar del pecado, temen decirle a las ovejas que están en pecado. Y claro, esa alma está condenada porque está en pecado. Y los líderes, muchos, no exhortan el pecado. Así que debemos de predicar toda la instrucción, todas las escrituras. Y esto es incluir el predicar contra el pecado. Esto nos lo habla en el libro de Hechos 20:27, en 2 de Timoteo 4:2. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos o hermanas en Mashiach que se han desviado, como dice en Gálatas 6:1. Debemos practicar la disciplina de las congregaciones, como nos habla en Mateo 18, versos 15 al 17, y decir la verdad en amor, como nos habla en Efesios 4:15. Mis amados, concluyendo ya en el día de hoy, espero que te haya servido toda esta enseñanza para una reflexión. Mismamente uno, cuando escucha las escrituras, la palabra, tenemos que hacer una mirada hacia adentro, hacia nuestro corazón. Si estamos en lugar de líderes, de que estamos enseñando, predicando la palabra, sea donde sea, tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar testimonio de nuestra fe, de nuestra emuná, justamente siendo Kadosh, siendo santos. Entonces vamos a tener autoridad del Todopoderoso, del Elohim de Israel, para poder hacer un justo juicio. Cuidado con hacer juicios injustos. Cuidado con levantar difamaciones y falsos testimonios en contra de un hermano o de alguien, porque entonces caerá condenación sobre aquellos que lo hacen. Muy bien, entonces en este día, en este mensaje que hemos estado hablando, espero que haya sido de edificación para tu vida. Estaremos nuevamente el día martes aquí en Radio Viva en la 101.1 FM. También nos puedes estar escuchando a través de radio online www.radiovivafm.es. Estaremos nuevamente aquí a las 11 de la mañana, ¿sí? Aquí a través de este programa Shema Israel. Que tengan todos muy buen fin de semana y que tengan Shalom.